Jesús vino para darnos vida y para darla en abundancia. Amén. Y Él te ha dado promesas para tu salud, para tu familia, para tus finanzas, promesas que son verdaderas y que son fieles. El tema de hoy es el tercer tema en una serie de estudios bíblicos que vienen ya de un primer estudio, que era el Dios es amor, y un segundo estudio, que era la palabra de Dios. Y estamos formando las bases, estamos dando los fundamentos para que todo lo que venga después tenga sentido. Estas son las bases: que Dios es amor, que tú confíes en que la palabra es fiel y que la palabra es dirigida, inspirada por Dios, y el tema de hoy. Pero para introducirnos en el tema de hoy, voy a hacer una pregunta para reflexionar. ¿Conoces cuál es la ley de la vida? ¿Tú sabes? ¿Alguna vez te han explicado cuál es la ley de la vida? ¿Sabes cómo funciona? ¿Sabes cuál es esa ley? Bien, en la naturaleza todo funciona en base a esa ley. Cuando nosotros tenemos una planta de tomate, por ejemplo, esa planta de tomate primero recoge, ¿qué recoge? Oxígeno, recoge dióxido de carbono, recoge todos los nutrientes de la tierra, agua, etc., el sol. Y finalmente, después que ha recogido, es cuando puede dar. ¿Cuál es la ley entonces? Nosotros recogemos y después damos. Y eso se va produciendo siempre en la naturaleza. Nosotros cogemos de algo y damos algo. Y lo vemos que se repite una y otra vez. Pero te voy a preguntar, ¿qué es lo que hace el ser humano? El ser humano no cumple la ley. El ser humano da, ¿verdad que nosotros damos cuando nosotros vemos que las personas dan? Dan amor, dan de su tiempo, dan de su dinero, las personas dan cosas a los demás. Pero ¿qué sucede? Que esperan que las otras personas también le devuelvan. Y ese es el tema crucial. Cuando nosotros tomamos, todavía no estamos, el corazón no ha sido cambiado, cuando nosotros damos, en todas las relaciones que vamos teniendo, esperamos que nos den algo, o reconocimiento, o dinero, o amor. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Voy a dejarlo aquí, voy a dejar el punto aquí y vamos con el estudio bíblico del tema que nos ocupa hoy. Y después retomamos el hilo de esta idea. En este punto, a mí me gustaría que cada uno de los que está aquí se sienta, por eso yo les reparto siempre una hojita a cada uno de los presentes, porque quiero que entendamos, que nos visualicemos ya dándole estudios bíblicos a otra persona. Para mí sería muy fácil ponerlo en PowerPoint y ir pasando las diapositivas, sería muy sencillo. Pero yo quiero que cada uno de los que esté aquí vea lo sencillo que es compartir la palabra con otra persona. Y que cada uno de nosotros sea un dador de estudios bíblicos. El tema de hoy se llama Jesús es mi Dios. Este es el tema más importante que tú vayas a estudiar en la palabra de Dios. No hay otro tema más grande. Y mira que hay temas para estudiar, pero este es el más grande de todos los temas. Jesús es mi Dios. Y vamos a hacernos la primera pregunta. ¿Desde cuándo existe Jesús? Y vamos a buscar la respuesta en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Me gustaría que lo buscaran, porque quiero que hagamos el ejercicio. Yo que estoy como ejercitando la iglesia para que cuando nosotros estemos en casa de alguien, en casa de un amigo, dando estudios bíblicos, nosotros ya lo hayamos hecho, nos estemos entrenados. Juan, capítulo 1, los versículos 1 y 2. La pregunta era, ¿desde cuándo existe Jesús? Dice en el capítulo 1 de Juan, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba desde el principio con Dios. Esta es la primera información que nos llega cuando nosotros presentamos a Jesús y que nos tiene que quedar muy claro desde ya, es que Jesús era Dios.
Eso está bien claro ahí en ese primer versículo. Vamos con más preguntas que la persona se puede hacer cuando estamos conociendo la figura de Jesús. ¿Qué es Jesús? ¿Es Dios? ¿Es hombre? ¿O es ambas cosas? Y vamos a buscarlo en Colosenses 2. Primero digo el capítulo, Colosenses 2. El versículo 9. ¿Lo tenemos? Estamos ahí, lo tenemos localizado. Fíjense lo que dice. Colosenses 2, versículo 9. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tenemos claro que Cristo es Dios. Ya eso nos lo viene diciendo desde el versículo anterior. Pero por si nos quedaba alguna duda, Él es Dios. Nos lo vuelve a confirmar. ¿Por qué fue llamado Jesús? ¿Por qué no otro nombre? Vámonos a Mateo, capítulo 1 de Mateo. Lo tenemos. Mateo, capítulo 1, versículo 21. Primero vamos a leer el 21, después vamos a ver el 23. ¿Está localizado? ¿Por qué fue llamado Jesús? Dice así Mateo: lo llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que pone el versículo 21. Después vamos a ver qué significa eso de sus pecados, porque yo quisiera que este tema nosotros lo llevemos a las personas que todavía no han conocido a Cristo, no saben qué cosa es el pecado, no saben qué cosa es la salvación. Después veremos qué significa eso del pecado. Pero sabemos que Él vino a salvarnos de algo que todavía no sabemos lo que es. Si yo les digo a ustedes que después de la predicación salgan a la calle y le digan al primero que se encuentra: oye, Jesús te ama y Él ha venido a salvarte de tus pecados, ¿cómo crees que va a reaccionar Él? ¿Sabe de lo que estás hablando? ¿Tiene algún sentido eso que tú le digas eso? No va a tener ningún sentido hasta que entienda qué cosa es el pecado, hasta que entienda que tiene que ser salvado de algo y hasta que entienda que tiene un problema. De eso vamos a ir hablando hoy. Y en el versículo 23 dice: lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hay muchas dudas, por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué es Jesús? Jesús es Dios. No nos tiene que caber la menor duda. ¿Quién es el creador del mundo? ¿Quién es el que nos creó a nosotros? Vamos también Juan, el capítulo 1 y el versículo 3. Lo tenemos, ¿verdad? Dice: todas las cosas por Él fueron hechas y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Ya vamos conociendo un poquito más de ese Dios, ¿verdad? Primero, que es Jesús, que todas las cosas han sido hechas por Él, todo lo que existe fue hecho por Jesús. ¿Bien? Y en Colosenses 1:16, no hace falta que lo busquen, yo se los leo, dice, vuelve a recalcarlo: por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos teniéndolo ya sencillo, ¿verdad? Ya lo tenemos bien claro. Cuando Cristo viene, ¿qué hizo Jesús en favor de los seres humanos? Vamos a verlo en Hechos 10, el versículo 38. Hechos 10, versículo 38. ¿Qué hizo Jesús en favor de los seres humanos? Dice así: Jesús de Nazaret, Hechos 10, versículo 38. Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos. Es decir, que yo ya voy captando esa idea de un Dios que ha creado todas las cosas y que cuando vino a la tierra fue sanando a todos los oprimidos.
En Mateo 20:28, no lo busquen, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Pero yo te voy a preguntar, ¿cuál fue la principal misión de Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Vamos a buscarlo en Lucas 19:10. Y dice la palabra de Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero yo te pregunto, ¿qué se había perdido? ¿Pero sé yo que estoy perdido? ¿Sabe la persona que nunca se ha encontrado con Cristo o que nunca se ha encontrado con la palabra de Dios? ¿Se da cuenta que tiene que ser salvado de alguna cosa? ¿O está pensando en otros problemas? Cree que tiene otras prioridades, cree que tiene otros problemas. Vamos más allá. ¿Qué figuras usó Jesús para describir su obra? Vamos con Juan capítulo 8, el versículo 12. Dice él, yo soy la luz del mundo. Ya vamos entendiendo un poquito, ¿verdad? Este versículo nos gusta, ¿no? Necesitamos luz. Como dijimos que la palabra es la luz, Jesús también es luz. Ya vamos encontrando luces que iluminan nuestro camino. Yo soy la luz del mundo, dice Juan 8, versículo 12. Pero también sigue diciendo todos en el Evangelio de Juan, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero todavía no entendemos, todavía estamos haciéndonos una idea de quién es Jesús, pero todavía no entendemos muy bien para qué vino Jesús y para qué necesito yo a Jesús en mi vida. ¿Qué siente Jesús hacia nosotros? Vamos a buscarlo en Juan 13, el versículo 1. Dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta lo sumo. Los amó con todo lo que se puede amar a alguien. ¿Y qué promete darnos Jesús? Vámonos a Juan 14, el versículo 27. Juan 14, el versículo 27. Es algo que queremos, que todos queremos. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y sigue diciendo, no como el mundo la da. Y entonces uno lee estas cosas y dice, ¿y cuál es la diferencia? Porque nosotros conocemos la paz como la da el mundo, ¿verdad? Las personas se relajan o las personas entienden que la paz es que no hay guerra, pero que Jesús dice que me va a dar una paz como el mundo no la puede dar. Y entonces me quedo como diciendo, yo quiero saber más porque yo quiero eso, pero quiero entenderlo un poquito mejor. Jesús nos va a dar muchas más cosas. Ahí lo tienen, esto le voy a pedir que no lo busquen. En Mateo y Juan tienes, venid a mí todos los que estáis fatigados y cansados, y yo os haré descansar. Vino para darnos perdón y vino para darnos la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Este texto lo estudiaremos más adelante cuando estudiemos el tema de qué pasa con el estado de los muertos. Dice Elena de White en El camino a Cristo, Jesús vino para que el hombre reflejara el amor de Dios. Para eso vino Jesús. Y este sí me gustaría que lo buscáramos, este es el último del estudio bíblico, Hechos 16, el versículo 31. Ese es un versículo importante. 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, y nosotros, esto les digo, para estudiar Jesús, o sea, hay que estarlo estudiando permanentemente, ¿verdad? Y uno inicia, algunos inician hoy el estudio, pero esto es el estudio de toda una vida en la palabra. Esto solo es el principio. Retomamos lo que yo les comentaba al principio, porque quiero que entendamos para qué ha venido Jesús y por qué necesitas a Jesús urgentemente. ¿Cuál es la ley de la vida? Te preguntaba. Y vimos que la ley de la vida es sencillo cuando observamos la vida, cómo se produce la vida.
nosotros vemos que en la naturaleza se toma para dar. Y eso siempre ocurre. ¿Por qué? Porque el tomate no puede crear, la planta de tomate no puede crear al tomate. Luego, ¿qué es lo que hace? Transforma cosas. Coge todo lo que necesita de la tierra, del sol, del aire, y lo transforma en un tomate. Pero no puede crearlo de la nada. Por eso tiene que tomar y tiene que dar, para poder dar. Pero el ser humano, ¿qué es lo que hace? El ser humano quiere dar y da, ¿verdad? Nosotros vemos que las personas dan cosas, ¿verdad que sí? Pero después esperan recibir. Y todas las relaciones que tiene el corazón que no ha sido transformado, todas las relaciones que va teniendo son da porque espero recibir, doy porque espero recibir. En el fondo se produce eso. Y este es el gran error. ¿Qué sucede cuando la persona que está dando, la persona que ama, no recibe de vuelta? ¿Qué es lo que sucede? Pero es más, por aquí me dicen frustración, es más que frustración. Se siente mal porque alguien no le dio amor. Pero fíjense que ese es el tipo de amor más destructivo que hay. Cuando las personas esperan que alguien que le tiene que dar amor, no le está dando ese amor. Y cuando se produce ese vínculo, cuando tú das, como tú no produces amor, tú tienes que recibir de alguien. Tú necesitas una fuente. Entonces resulta que ese alguien a quien tú le estás dando, cuando te da, se convierte en una fuente de amor para ti. Cuando esa persona, por lo que sea, deja de dar amor, bien porque se va, porque decide que se va de tu vida, se aleja de tu vida, o bien porque fallece, ¿qué es lo que pasa con la persona? Ya no tiene una fuente de amor. Y entonces tiene un problema. ¿Vale? Lo vamos dejando ahí porque quiero que vayamos paso a paso entendiendo cuál es el problema que tiene un hombre, de verdad. El doctor Horst Müller ha estudiado esto una y otra vez en su consulta. Él se dio cuenta que venían distintos pacientes con diferentes dolencias. Se dio cuenta que había personas que venían con ruido en los oídos, lo han oído, ¿verdad? Unos ruidos que se producen ahí en el oído. Había personas que perdían el equilibrio, ¿vale? Habían otras personas con problemas de tiroides. Y entonces primero pensó que lo que estaba sucediendo había algo que estaba causando un problema, algo que estaba causando otro y algo que estaba causando el otro. Y empezó a estudiar a todos sus pacientes y se dio cuenta que eso no era así, que el problema de todos era el mismo, que la raíz era la misma. Todos tenían una sensación de pérdida, todos tenían en su pasado algo que ellos pensaban que alguien que les tenía que dar no les estaba dando. Y cuenta uno de los primeros casos, pero después dice, después estudié a mis pacientes y fui viendo que una y otra vez sucedía lo mismo. El primero mira que el cuerpo no tenga nada, que el cuerpo esté sano, hace todas las pruebas físicas, por si acaso la persona tiene un accidente o está faltando nutrientes, pues normal que el cuerpo le falte algo. Pero si eso está bien, entonces lo siguiente que les pregunta es, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque él ya sabe que algo que pasó en tu vida, algo que pasó en la mente, en la parte espiritual del hombre, es lo que está causando el daño físico. Y él cuenta el caso de una señora que empieza a tener unos fuertes dolores de cabeza, unos dolores tremendos de cabeza, que empiezan el viernes y terminan el lunes. Y entonces él le dice, ¿qué ha sucedido en tu vida? ¿Qué ha pasado? Entonces ella le cuenta y le dice, mira, resulta que cuando yo era pequeña, mi padre llegaba los viernes, él trabajaba fuera y venía los viernes a casa. Y cuando llegaba a casa empezaba a beber y ahí empezaban todos los problemas, ahí empezaba la violencia y eso fue año tras año. Pero fue cuando mi padre se enterró, cuando la siguiente semana, el viernes, empezó con esos dolores de cabeza. Dice, y desde entonces no han parado. Y siempre ocurre lo mismo el fin de semana. Y entonces enseguida el médico le dijo,
tienes que amar a tu padre. ¿Puede un ser humano amar a alguien que le ha hecho daño? ¿Puede hacerlo? ¿Puede producir amor? ¿Lo puede hacer él? No. No puedes. No puedes, porque el hombre, el corazón que no está convertido, lo que espera es que le den. Y si esa persona no te está dando, lo que hace el hombre es, yo no te doy. Y fíjense que la persona, quiero que esto nos quede claro para que lo vayamos entendiendo, porque esto es sanidad para nosotros. Nosotros no enfermamos cuando alguien no nos ama. Nosotros no enfermamos porque alguien no nos ame. Nosotros enfermamos cuando retiramos nuestro amor. Cuando nosotros dejamos de amar a los otros, es cuando el error, cuando el daño, primero empieza a ser un daño mental y después termina siendo un daño físico. Y eso las personas que lo han estudiado ven esto una vez tras otra vez. El doctor le dijo, tienes que amar a tu padre. Lo grandioso de esto es que cuando se ha producido este daño, este error en nuestra mente, aunque la persona ya no esté, aunque la persona se haya ido, nosotros podemos solucionar ese tema. Necesitamos ser amados por otros. Les voy a decir una cosa. En la palabra de Dios nunca se nos dice que necesitamos ser amados por otro ser humano. No se nos dice eso. En la palabra de Dios siempre se nos dice que nuestra necesidad, amaos los unos a los otros, ama a los demás, ama incluso a los que te persiguen. Cuando alguien te ha hecho un daño y tú le retiras, tú dices, esta persona me ha dañado, no es digna de mi amor, yo no puedo recibir amor de él, yo le retiro mi amor, yo no le doy más amor a él. ¿Quién se daña? ¿La persona? ¿Alguien viene y te roba? ¿Alguien ha hecho algo en tu trabajo y te ha defraudado? ¿Quién se daña físicamente? Te dañas físicamente tú. Tú, cuando tú retiras. Pero tú te estás dañando porque la otra persona te ha hecho algo. No. Otra persona es libre. Otra persona es libre de darte, de no darte, de hacer lo correcto, de hacer lo incorrecto. La otra persona es libre. Eres tú. Eres tú. Cuando retiras tu amor de otros, el que te daña. Y esto lo vemos vez tras vez en los seres humanos. Cada problema que tiene el hombre a nivel subconsciente, y les voy a ir ya diciendo el nivel subconsciente, la palabra de Dios lo habla como el corazón. Y yo les animo a que estudien en la palabra de Dios todo lo que dice acerca del corazón, que habla mucho. Y el corazón es algo sobre lo que nosotros no tenemos dominio. Nos vienen a la mente versículos como engañoso es el corazón más que todas las cosas. No te fíes de tu corazón, ¿verdad? Dice, fíate de Jehová tu Dios, no te fíes de tu corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es nuestro subconsciente. Es algo sobre lo que nosotros no tenemos poder. Es esclavo de algo. ¿Y de qué es esclavo? Es esclavo de nuestro consciente, de nuestro pensamiento, que es nuestra parte espiritual. ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros? Por nuestro pensamiento, por la forma más externa de nuestro cerebro, la zona del córtex. Es ahí donde nosotros sí podemos elegir. Es decir, nosotros podemos elegir amar a alguien o dejar de amarlo, ¿verdad? Nosotros elegimos, nadie nos obliga a que porque alguien ha hecho algo malo, tú lo tengas que odiar. No, tú eliges si lo vas a seguir amando o no lo vas a seguir amando. Pero se produce, hay una diferencia después en tu corazón, en tu subconsciente. Si tú decides mal, si haces una mala elección, ese subconsciente se va a dañar y luego se va a reflejar en tu cuerpo. Y se va a dañar, tarde o temprano, en una zona o en otra, se va a reflejar esa mala elección. Pero ¿cuál es el engaño del corazón? ¿Cuál es el error? ¿Saben cuál es el error? Que yo no me doy cuenta. Yo he tenido en la consulta, vez tras vez, y claro, la experiencia ya te va dando cuenta que se va repitiendo lo mismo. He tenido parejas en la consulta donde cada uno me dice que el problema es que el otro no le está amando. El otro no le ama. Y como no le ama,
pues va y retira su amor. Como tú no me estás amando, pues yo ahora pues tampoco. Y entonces en la consulta es dificilísimo. Yo les digo sinceramente, nunca lo he conseguido. Como psicóloga, como ser humano, no he conseguido que la persona se dé cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Porque el corazón lo está engañando. Está pensando que tiene suficientes motivos para no amar al otro. Y se lo cree. Y este es el engaño. Entonces, viene Jesús, te habla, te toca y te dice, el engaño de tu corazón es este. Quiero que abramos la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 4, y tiene una conversación muy interesante con la samaritana, con la mujer del pozo. Parece que la samaritana le está preguntando una cosa y da la impresión de que Jesús le está respondiendo otra. Porque tú vas a Jesús con el engaño de tu corazón y tú le dices, mira Señor, cómo me ha tratado, mira lo que me han hecho, mi padre no me amó, mi mujer me trató mal, tengo tantas personas que me han dañado, y tú estás creyendo que tú tienes suficiente motivo, porque estás siendo engañado por tu propio corazón. Pero Jesús te revela los verdaderos motivos. Fíjense, en el versículo 10 dice, Jesús le dice a ella, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Ella todavía no había entendido. Entonces en el versículo 14 dice, entonces ella le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir más al pozo. Le está todavía entendiendo que era una cosa terrenal y Jesús lo estaba llevando al plano espiritual. En el versículo 14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces es cuando ella le dice, Señor, dame de esa agua. Y Jesús parece, yo muchas veces dije, es que a Jesús parece que le estaban hablando de una cosa y contestaba de otra manera. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que puede leer el corazón. Entonces la mujer le dice, yo no quiero no quiero trabajar más, yo no quiero venir a buscar esta agua con este calor que hace. Y Jesús que le contesta, ve, llama a tu esposo y ven acá. ¿Qué le estaba señalando? Su error. Estaba sacando a la luz lo que había en el corazón. Pero entonces quiero llegar más allá. ¿Dónde está el error? Yo estoy diciendo error cada vez que tendría que decir pecado, pero yo quiero que esto lo entienda cualquier persona. Pero ¿cuál es el error en el corazón de la mujer? ¿Que había tenido varios maridos? ¿Que con el que estaba ahora no era su marido? ¿Es ese el error? Porque los seres humanos a veces nos quedamos en la superficie, no entendemos. Jesús quiere llevarnos más adentro. ¿Era el error? ¿El pecado de ella? ¿El error de ella es que había estado con muchos hombres? Porque el ser humano se queda con lo que nos ve hacer, pero no puede leer el error del corazón. ¿Era ese error? No. El error en la vida de ella es que estaba buscando su fuente de amor en el sitio equivocado. Y este es nuestro error. Y por eso estamos sufriendo. Estamos buscando nuestras fuentes en lugares equivocados. Esta mujer lo buscaba con un hombre, con otro hombre, pensando que ellos le iban a dar el amor que solo te puede dar Dios. Amén. Eso era en el caso de ella. Pero cada uno de nosotros está teniendo dioses equivocados cuando sufrimos. Y cuando hay una enfermedad, es fácil verlo y preguntarse qué ha pasado en tu vida. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Dónde está tu fuente de amor? ¿Estás pensando que si tú tuvieras un mejor trabajo, tú ibas a estar bien? ¿Estás pensando eso?
Y tú dices que si cambiara mi situación económica, yo ya estaría, pleno. Yo les digo, sinceramente, cuando algo te falta, cuando yo estaba por terminar la ingeniería, a mí me costó tanto la ingeniería porque no era lo mío, y yo sinceramente pensaba, cuando yo termine la carrera y me vea con el título, ya seré feliz. Ahí estaba mi fuente de amor. Eso, donde esté vuestro corazón, estará tu tesoro. Estudien de verdad qué es lo que dice la palabra acerca del corazón. Yo pensaba, cuando yo sea ingeniero y ya me digan, felicidades, usted es ingeniero, ya todos mis problemas habían acabado, porque yo en ese momento pensaba que esa era lo que yo estaba necesitando. ¿Para qué el tema de hoy es importante? La clave del tema de hoy es que nosotros entendamos cuál es nuestra verdadera fuente de amor. Para que nosotros funcionemos de la forma correcta, para que nosotros funcionemos de la manera perfecta, como Dios nos ha creado, nosotros tenemos que tomar amor de Dios y darlo a los demás. Entonces, el error de nuestro corazón, entonces Cristo viene para señalar que ese es el error de tu corazón. Fíjense, la conversación de Nicodemo, léanla. Vuelvan a leer la conversación de Jesús con la mujer del pozo. Y lean cada uno de los encuentros que Jesús tuvo con las personas. Todo nuestro problema es que yo creo que tengo la razón y Jesús viene a sacarme de ese error. Antes de conocer las cosas de Cristo, antes de convertirme, una tía de mi madre me contó, ella vive en la península, después hablamos, ella vive en la península y entonces ella me contó por la noche, nos quedamos como hasta las 3 de la mañana contándome su vivencia y a ella le pasó lo siguiente. Era muy jovencita y ella estaba casada, pero era joven y estaba terriblemente enferma. Los médicos no sabían qué le pasaba. Estaba postrada en cama, no podía hacer nada y estaba muy mal. Se sentía, que ya se moría. Una vecina de ella fue a visitarla, le llevó un Nuevo Testamento y le habló de Jesús. Y entonces le dijo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te ha pasado en tu vida? Y ella tenía un problema muy fuerte con su suegra, concretamente era con su suegra. Yo no digo que la suegra la tratara, que fuera justa o injusta, yo no lo sé, pero sea lo que le hizo la otra señora, ella la odiaba, pero la odiaba a muerte. Ella me dijo, yo le deseo la muerte. Y ese era el engaño de su corazón, y eso la tenía enferma. Cuando la vecina que le llevó el Nuevo Testamento y le habló de Jesús, le dijo, tienes que solucionar ese tema. Este es el error de tu corazón. Cuando ella dijo, Señor, yo te pido perdón por lo que estoy haciendo, ella me contó que sintió como unas cadenas que se le caían del cuerpo. Total, que a la hora de la comida llegó su marido y se la encontró ya sirviéndole la comida, se sanó y falleció con más de 95 años. Probablemente yo te cuento esto en esta mañana y tú dices, bueno, pero esto es por una enfermedad, yo no tengo suegra, a mí no me está pasando eso. A mí me gustaría que todos los que estamos aquí hoy en esta mañana fuéramos a Jesús, porque te voy a decir, yo soy psicóloga, pero les digo, el psicólogo no puede leer o puede saber, puede quizás ver el error de tu corazón, pero no puede hacer que tú lo veas. No puede hacer que tú lo veas. El único que puede hacer verte el error de tu corazón, el único que lo saca a flote para que tú lo puedas resolver, es Jesús. Nosotros tenemos, para estar bien, el Señor nos hizo de dos cosas. Nos hizo de cuerpo y nos hizo de espíritu, ¿verdad? Nosotros necesitamos recibir el alimento físico, que es química básicamente, y ya les digo, de paso muy rápido les digo, si tú comes fruta, verdura, cereal integral, legumbres, frutos secos, agua fuera de las comidas y haces ejercicio, tu cuerpo tiene que estar bien, no tiene por qué estar mal. Pero es que hay otra cosa, está la parte espiritual, la parte de nuestros pensamientos.
Y un día me gustaría preparar un tema, ese sí, con PowerPoint, para que viéramos cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona con electricidad. Es precioso. Las neuronas se comunican unas con las otras y lo que se produce para que se comunique con la siguiente, lo que hay en la neurona, los que saben de electricidad y electrónica, hay una diferencia de potencial. Hay una diferencia de potencial entre el principio y el fin de la neurona. Y hay unos canales que necesitan los iones de calcio. El calcio es importantísimo, siempre pensamos que para los huesos. El calcio tiene una misión importantísima en nuestra mente. Entonces, se produce esa corriente eléctrica, porque es electricidad lo que tenemos en el cerebro, y cuando llega la corriente eléctrica al final de la neurona, suelta neurotransmisores. Lo hemos oído, habremos oído la dopamina, etcétera. Vale, y esa neurona se comunica, aproximadamente creen que son con otras 400.000 neuronas. Pero les voy a decir algo, nosotros sabemos que eso se produce, porque se ha estudiado, se ha visto, pero no sabemos dónde está el pensamiento. Así como sabemos dónde radican otras cosas, el pensamiento no se ha localizado, porque el pensamiento es algo espiritual. El Señor te dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida para que vivas. Cuando tú comes, tú eliges lo que comes. Nadie te obliga. Si tú te quieres comer, si tú ya estás lleno y quieres comerte un plato más, pues es tu elección, ¿verdad? Tú dices, bueno, yo ya estoy lleno, yo ya no como más. Con la parte espiritual, con la parte de los pensamientos, sucede lo mismo. El Señor no va a poner en nosotros los pensamientos. Fíjense, por ejemplo, nos viene a la mente Filipenses 4, el versículo 8, dice, en esto pensad, en todo lo justo. Es algo que haces tú. La elección a nivel consciente, me estoy explicando bien, ¿no? Nosotros tenemos lo consciente y el subconsciente. A nivel consciente, que es la mente, nosotros elegimos. A nivel subconsciente, que es lo que finalmente nos enferma y nos separa de los demás, ya no elegimos. El subconsciente es esclavo de lo otro. Si tú elegiste pensar, yo no voy a querer a mi hermano, yo voy a odiar a tal persona, a nivel subconsciente tú te estás dañando. Y ahí ya no eres libre. Eres libre en el consciente, eres libre en la zona del pensamiento, es donde tú eres libre. Jesús dice, pone su ley en tu mente y en tu corazón. El Señor Jesús lo que hace es que tú veas su ley. Y su ley es la ley de la libertad. Y la ley, ya hablaremos otro día extensamente de qué es la ley. Pero la ley simplemente es la ley de la vida. Es la ley del amor. Esa ley es que tú tienes que tomar de Dios y dar a los demás. ¿Por qué hay 2 tablas? ¿Por qué no se escribió todo en una tabla? Hay 2 tablas de la ley. Una ley es, siempre lo hemos oído, una ley es del hombre hacia Dios y la otra de ti para los hombres. La primera ley es la ley en la que tú tomas. Esa tabla es donde tú estás tomando, de esa manera estás tomando tú de Dios. Y la segunda ley te habla de cómo tienes que dar. Es maravilloso, porque Dios no necesita tomar, Dios solo da. Dios solo da amor, pero nosotros necesitamos tomar. Te vuelvo a decir porque creo que este tema es tan importante. Puede ser que tú creas que este tema hoy no va contigo. Puede ser que tú pienses que eso le pasa a otras personas que odian o que tienen resentimiento, pero tú no eres así. Quiero decirte que ese es el engaño de nuestro corazón. Necesitas a Jesús. ¿Para qué? Para que te muestre qué es lo que pasa, qué es lo que estás cargando, qué es lo que estás llevando y sobre todo, quién es el Dios de donde tú estás tomando. Si es el dinero, si tú estás preocupado y tú todo el tiempo estás pensando que tu problema es un problema de dinero, habla con Dios y ponga al verdadero Dios en ese lugar.
Si piensas que tu problema es que tus padres no te dieron suficiente amor porque tu padre era como era, tu madre era como era, o tus profesores te trataron, o tienes malos vecinos, vete a Jesús, que te muestre que el error no es si ellos te amaron o te dejaron de amar. El error es cuando tú retiras tu amor de los demás. Efesios 5:28 dice Pablo, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y yo mirando este versículo con tantos matrimonios con los que he hablado, y les digo sinceramente, no he podido, he visto el error del corazón, pero no he podido sacarlo afuera, no he podido conseguir que ellos lo vieran. Yo me imagino este versículo, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Me imagino las personas creyendo en esto, dejándoles a Jesús, enseñarles su ley, y esos matrimonios viviendo en paz, esos niños creciendo en armonía. Yo me imagino esa sociedad absolutamente cambiada por la obra de Jesús. Durante muchos años, les digo, yo no entendí para qué necesitaba a Jesús, hasta que empecé a profundizar en qué es lo que hay en mi corazón. El Espíritu, el fruto del Espíritu, de Gálatas 5, 22 y 23, que tanto conocemos, ¿verdad? Y que nosotros decimos, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y dominio propio, ¿verdad? Que lo sabemos. Ese fruto del Espíritu es el fruto que vas a tener en el corazón, en el subconsciente, cuando a nivel consciente hayas puesto al verdadero Dios en su lugar y lo hayas tomado como tu fuente de amor. Entonces te va a pasar una cosa, te van a hacer un daño, te van a hacer una ofensa porque los demás son libres, tú eres dueño de ti, pero no tienes dominio sobre los demás. Van a retirar su amor de ti, a ti te va a dar igual, porque tú ya no necesitas tomar del otro. Tú no necesitas que tu padre te ame, no necesitas que tu jefe te respete, no lo necesitas. Lo que necesitas es recibir de Dios y dar al otro. Si esto lo tenemos claro, nuestra vida, yo siempre en cada reunión les digo lo mismo, si esto lo vamos teniendo claro, nunca vamos a ser los mismos. Porque esta es la ley de la libertad. Dice, estudien la palabra bajo esta forma de verlo. Dice el Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros estamos libres de no necesitar el amor de los demás, nosotros entonces somos verdaderamente libres. Ahí es cuando tenemos absoluta libertad. Imagínate con esa libertad, imagínate tu cuerpo sanando. Yo no estoy diciendo que todas las enfermedades son del espíritu, de la mente. Yo no estoy diciendo eso. Hay enfermedades que son del cuerpo. Hay un porcentaje que viene de herencia, hay un porcentaje de algo que has comido o que hayas tenido un accidente. Pero les digo, hay hasta un 90%, esto todos los expertos dicen lo mismo, hasta un 90% de lo que te esté pasando en tu cuerpo lo estés produciendo tú en tu mente. Porque no estás teniendo la fuente correcta. La fuente correcta. Quiero darte tarea para hoy. Quiero darte la siguiente tarea. Pídele a Dios que te muestre el error de tu corazón. Y dile, Señor, te agradezco que tú seas mi Dios y mi fuente de amor. Y te digo, lo sé, nunca vamos a ser los mismos. No vas a necesitar ir al psicólogo. Estoy recibiendo hermanos que son cristianos de hace muchos años que necesitan ayuda. Y eso está bien cuando uno se encuentra mal, que reconozca que necesita ayuda. Pero les voy a decir una cosa, aunque yo me esté echando piedras a mi propio tejado, el psicólogo no te lo puede solucionar. El único que te puede sacar dónde está la espina, dónde está esa piedra que no te deja andar bien, que no te deja relacionarte, que te quita el sueño, que te está quitando la salud,
el único que te puede decir dónde tiene la espina clavada es Jesús. Que el Señor nos ayude, que nos ayude a descubrir el error de nuestro corazón y que Él sea siempre, siempre la fuente de nuestro amor. Que Dios los bendiga.